hoy, que es un día muy especial para nosotros. Estamos de fiesta, celebrando la apertura del museo. Y bueno, pues en esta ocasión los festejos, la celebración, la programación, los eventos correspondió a cargo de las compañeras de comunicación todo lo que han visto ha sido maravilloso y que ha tenido un pues fue gracias a la organización y el entusiasmo de ellos, ¿verdad? Aquí por supuesto debemos hacer un reconocimiento y en este marco pues consideramos y así lo vemos que es importante la presencia. Miren qué interesante, porque quien nos va a presentar un tema hoy, aunque desde el profesionalismo y la formación académica, etcétera, pues es un trabajador de base, un trabajador que se va formando, que va estudiando, que va haciendo cursos, etcétera. Y bueno, pues es nuestro amigo, compañero y también trabajador del instituto, Juan Nolasco, el trabajador de base, de nuestro líder moral y espiritual del sindicato aquí del Estado de México, de los trabajadores, y bueno, pues además también hace sus trabajos de investigación con toda la seriedad y con toda la aplicación de metodológica y técnica que requiere esta disciplina tan maravillosa y tan bonita que de la restauración, que curiosa y paradójicamente es la que nos permite apreciar cualquier bien cultural, pero que en 10, 15, 20 años lo que se hizo para esa obra ya perdió vigencia, porque la restauración está actualizándose constantemente, y además con nuevas técnicas, nuevas herramientas, nuevas metodologías, nuevos elementos químicos, por poner un ejemplo. Hace como 20-25 años usaba el mobilitar para pegar la cerámica como arqueólogo, y ahora está absolutamente bonito, ¿no? Entonces, así es dinámica como cualquier otra disciplina, como cualquier ciencia. Y bueno, para nosotros también es un honor y una gran contar con un compañero que es un centro de trabajo del Estado de México, y que bueno, pues ahora se tomó el espacio para venir a platicarnos sobre la restauración del mamut, que bueno, sigue de gira, anda por allá por Mazatlán, y bueno, pues sabemos que desde aquí en un momento regresará sin ningún problema, y pues no me resta más que agradecerle por su tiempo que nos ha dedicado, por su presencia aquí, y bueno, pues aquí está el público que quiere escuchar nuestro. Muchas gracias por haber aceptado y por venir a mostrarnos algo de lo que tenemos. Muchas gracias. A ti, Vicente, muchas gracias. Buenas tardes. Pues devolverle el agradecimiento aquí al anfitrión, al director de Casa de Morelos, el señor Vicente, que ya tiene igual varios años en este servicio, y pues reconocerle que hoy hay convocatoria, hay mucho interés por parte de la sociedad civil en su centro comunitario y Museo Casa de Morelos, y felicitar a su equipo de colaboradores, trabajadores, todos que han puesto su mejor empeño para que esta reapertura tenga justamente el efecto social que se espera. Es decir, las acciones que emprendemos como instituciones, si no tienen esta aceptación social, pues quedan un poco a la deriva. Y creo que hoy es un día muy interesante. Todavía me tocó el refrigerio, ¿verdad? Todos venimos de algún lado, y qué bueno, pocas veces me encuentro que pues, hay algo para echarle, y eso es realmente agradable. El esfuerzo, por supuesto, se aprecia y se reconoce, y en ese sentido pues felicitarnos todos por estar aquí y hacer de esta reunión una convivencia, un intercambio de experiencia, de conocimientos y de opiniones para lo que nos corresponde a todos.
¿Qué es el acervo cultural? Lo que por definición se llama patrimonio cultural, en realidad son todos aquellos elementos que le dan identidad a un lugar y a una sociedad. Y por eso es que yo me atreví a hablar hoy del ausente, un inquilino más de Casa de Morelos que está considerado ya por la ley federal sobre los monumentos y zonas arqueológicas como parte del patrimonio cultural de la nación. Los vestigios paleontológicos fueron ya incrustados, fueron insertados en la ley federal. ¿Y eso qué significa? Pues que se eleva a un rango protegido, un patrimonio cultural ya protegido por esta ley, y que pues para nosotros en realidad lo analizamos y lo consideramos además como un testimonio de lo que ocurrió hace miles de años y que nos da idea del tipo de habitantes, de seres vivos en aquellos miles de años. Y hoy tenemos el gusto pues de conocer a uno de ellos. Y paso rápido a hablar sobre este inquilino de Casa de Morelos, porque así es, el mamut de Casa de Morelos. Sabemos que pues estos fueron encontrados de manera fortuita, como casi todos los hallazgos de fauna, durante la construcción de una casa de habitación en Ejidos de Catepec. Fue en 1996 cuando tomamos el reto de restaurarlo. Después de que deambuló en algunos municipios, en el municipio de Catepec, que estuvo en salvamento arqueológico, finalmente Casa de Morelos, por haberlo encontrado en este contexto, pues aceptó que lo trajeran para acá, y toca la casualidad, la circunstancia de que su servidor andaba por aquí. Yo soy restaurador de profesión, y entonces me ponen el reto de qué se podía hacer con esos costales y bolsas de osamenta. Y es en ese sentido que entonces decidimos hacer el proyecto de intervención. Esa parte del armado del esqueleto propiamente ya no me tocó a mí, le tocó a otros compañeros. Siendo director el colega restaurador Cupertino Reyes Vargas, pues nos dio las facilidades para iniciar este trabajo. Posteriormente hubo, a la llegada del nuevo titular de este centro, el arqueólogo Trinidad, le dio continuidad. Esto realmente evitó que nuevamente estos restos óseos se fueran a los archivos, a las bodegas. ¿Por qué? Porque le dio continuidad. Si bien es cierto que el trabajo fuerte se inicia justamente en la unión de fragmentos, en la limpieza, en la consolidación, pues fue un gusto saber que lo llevaron a cumplir la meta, es decir, apreciarlo en su completa dimensión. Este mamut fue encontrado por el arqueólogo Luis Córdoba Barradas, que es un investigador de la Dirección de Salvamento Arqueológico, quien pues tuvo a bien hacer la parte que corresponde de estudio y después dejarlo a responsabilidad de este museo. Entonces, pues nuestro objetivo ya lo mencioné, y por supuesto la meta era lograr exhibirlo. Pero antes, nosotros iniciamos ya, y digo nosotros porque aquí estuvo un compañero, Concepción, seguramente lo primero que tuvimos que hacer es empaparnos de qué se trataba, cuál era la problemática a la que nos enfrentábamos, qué tipo de resto óseo, cuántos años tiene, dónde estuvo, porque su estado era muy pulverulento en algunos fragmentos,
presentaba deterioros avanzados porque en este andar de muchos lugares pues no le habían dado tratamiento adecuado. Y bueno, una de las preguntas que nos hicimos es, pues está solito, ¿cuántos más hay? ¿No? Y pues nos encontramos que en todo el mundo pues ha habido muchos hallazgos, ¿no? Y digo en todo el mundo porque los reportes nos indican en Chile, en la Unión Soviética, en China, en Alemania, en Texas, etcétera, Costa Rica, y bueno, no se diga México. Eran tan grandes y desmesurados que ponían espanto. Y sí, cuando lo vimos, pero no por su tamaño, sino por su cantidad de daños, sí nos preocupó y nos dio, pues por investigar de qué se trataba. Este mamut estuvo a las orillas del lago Altocán, que ustedes en esta gráfica pueden ver, para que se den cuenta de su contexto. Pues era el gran lago de Texcoco y de ahí las ramificaciones hasta llegar aquí al de Jaltocán. Eran aguas generalmente salobres. Y bueno, esto es una muestra de cómo lo veíamos en bolsas, desmoronados. El levantamiento arqueológico a veces no se da en las mejores condiciones de embalaje de piezas. Si no lo hacen, pues la premura porque la obra tiene que continuar. Entonces toman las medidas que está al alcance. En este caso le hicieron un embalaje con unos alambres y saturados de yeso para darle consistencia y que no se les quedara en las manos a la hora de levantarlos. Estos restos fósiles nos dice que pertenecen al género Mamutus, la época obviamente prehistórica, y se estima de hace 14.000 a 10.000 años, ¿no? Y nos dicen el arqueólogo que tiene una edad estimada de 10.500 años. Ahora bien, ¿dónde estuvo enterrado? Bueno, porque es importante saberlo, porque nos va a dar pauta para entender cuál fue su proceso de deterioro que lo dañó, y nos dimos cuenta que pues hubo unas condiciones de suelo húmedo, de ciénega, lo que nos indica que pues esas condiciones de saturamiento de agua pues no son muy buenas para la conservación, y de ahí sus grandes daños en términos de grietas, etcétera. Para noción general, está compuesto fundamentalmente por dos partes, el periósteo y el endostio. El periósteo es la parte externa, la parte más dura, y el endostio es la parte interna, la parte esponjosa. Se resume así: está hecho de los restos fósiles de hueso y diente, ¿no? Incluyendo a los famosos colmillos que están en esa categoría de diente. Y obviamente las características por esta conformación pues van a tener una diferente resistencia ante los agentes de deterioro. El oxígeno, como les dije, el agua, nos va a producir abrasión y desgaste, dependiendo de la movilidad de la tierra, la movilidad de los mantos acuíferos, de la absorción del agua de lluvia, etc. Y esto, junto con la humedad, el grado de acidez del suelo y la presencia de sales en el mismo, pues va a tener un complejo comportamiento, y lo que va a ocurrir en él va a ser una migración, obviamente, de estas sales, de estos sustancias de la tierra hacia los huecos, los intersticios del propio esqueleto, y a la vez el esqueleto se va a ir lavando y va a ir soltando los dedos, y en otro comportamiento, digamos, va a haber una química, ahora sí que una química, y se van a empezar a mezclar los elementos del suelo con los elementos del hueso, y eso nos va a indicar
si hubo a qué nivel de contaminación, porque sabemos que el color del hueso es característico, sin embargo lo vemos a veces muy rojo o muy ennegrecido, y entonces, ¿qué es lo que ocurre en este proceso? Cuando hablamos de huesos fósiles, nos estamos refiriendo a una coloración, pero también a una serie de estos elementos de la tierra que se han incorporado al hueso y han reaccionado con los existentes en el mismo, y ocurre un proceso de mineralización del hueso y del diente, al punto de que cuando ustedes han tenido en sus manos un hueso fósil o un resto fosilizado, es cuando pesa muchísimo, porque ya se ha mineralizado, mientras que cuando su peso es muy ligero, ha sido poco contaminado. El proceso de fosilización, digamos que le da una cualidad a la estabilidad del hueso, porque va a ser menos vulnerable a la fractura, a la dilución, etcétera, pero sabemos que ya va a estar muy contaminado en términos de su química original. Y por supuesto, un componente que es el que le da solidez es la famosa colágena, que se desnaturaliza o se descompone desde el mismo momento en que el animal muere. Todo el proceso es la pérdida de la colágena y con ello el aumento de su fragilidad. Nos llevó entonces a clasificar los daños múltiples que presentaba, como lo pueden apreciar en este cuadro, y fueron fragmentos, fracturas, grietas, fisuras, desintegración de superficies, exfoliación, desprendimientos, adherencia de tierra cristalizada, deposición de tierra en las cavidades o los huecos y la cristalización de las sales solubles. Cuando están las sales en solución, las sales solubles diluidas en agua, digamos que no hay problema. El problema empieza cuando estas se empieza a perder el agua, y entonces las sales, de acuerdo con las investigaciones, aumentan hasta 10,000 veces su tamaño microscópico. Esto hace que entonces explote y se produzcan grietas, fisuras, fracturas. El hueso que nos tocó atender, pues miren ustedes, encontramos 4 tamaños básicos: el más grande de 65 a 30 centímetros, el mediano de 30 a 15, y los más pequeños de 15 a 3, y los menos de 3 centímetros de diámetro. Esto ¿a qué nos lleva? Pues que vamos a tener miles de pedazos. Tan solo la pelvis, contamos que tenía 200 pedacitos, una pelvis. Esto fue parte de los retos de ahora qué hacemos con tanto pedazo. Y bueno, entre jugarle al adivino y jugarle a la ciencia, recurriendo a pues procesos básicos de clasificación: tamaño, volumen, espesor, color, densidad. Los fuimos clasificando primero así, para entonces ir armando este gran rompecabezas. Nos llevó, yo diría que años, en lograr unir estos miles de fragmentos. Una vez establecimos la metodología, que era, con estos datos que les acabo de dar, separarlos, agruparlos e iniciar la unión. ¿Quieren que deje el micrófono o está bien? ¿Sí? Y paralelamente teníamos que analizar y tener certeza de que aquello que le fuéramos a agregar no tuviera consecuencias al mediano y largo plazo. Es decir, ¿con qué la vamos a tratar? ¿Con qué lo vamos a consolidar? Entonces, decidimos tomar las muestras correspondientes para hacer su análisis, un poco también para comprobar la teoría de que está hecho un resto fósil. Y tomamos las muestras del colmillo, tanto de las zonas salitrosas como de las zonas
con tierra, con contaminación del suelo y del mismo hueso. Entonces, ustedes pueden ver cómo se inicia el proceso de trabajo. Evidentemente, la adaptación de los espacios, el registro fotográfico y el inicio de los procesos. Hicimos un proceso de lavado, también de secado cuidadoso, gradual, para evitar movimientos que nos pudiera impactar las ya formadas grietas. Esto es parte de un ejercicio de separación de los huesos, la clasificación que se les decía, tan solo de cráneo, vértebra y ulna. No venían en un orden, venían un poquito revueltos. Entonces, aprendimos mucho a clasificar tipos de hueso y bueno, continuamos en este proceso de unión, de consolidación, de lavado, de secado, etcétera, y a la par iniciamos el proceso de investigación como corresponde. ¿De qué estamos hablando y cómo está microscópicamente su estructura? Porque ahora viene el otro proceso, que es la aplicación de los consolidantes. Y sabemos que dependiendo de la densidad, viscosidad, tamaño de partículas de nuestros adhesivos consolidantes, va a haber base en la penetración y la efectividad. Por eso es que decidimos estudiarlo a través del microscopio electrónico de barrido, y observamos que esta era la superficie, esta era la estructura que teníamos. Realmente había posibilidades de que el adhesivo consolidante entrara más en algunas partes que, como ustedes pueden ver, presenta una especie de apertura. En la parte media se ve más abierto, que tiene que ver con los rompimientos de esta estructura polimérica. Al final de cuentas, todo es un polímero, y este polímero va a tener un comportamiento a partir de las sustancias que quedan, de los minerales que quedan. La colágena es la que aglutina esta superficie, lo que le da consistencia al hueso. Al perderse prácticamente, pues la deja expuesta a la fractura. Es un acercamiento. La anterior, si se dan cuenta, es un ¿cómo se llama? Un detalle más puntual de 50 nanómetros, mientras que este es de 10 visto al microscopio electrónico de barrido. Esta es otra lectura de una parte del mamut, de la pelvis. Igual, visto en otro acercamiento, como el hueso tiene una serie de, ya visto así, a estos acercamientos, son muy cavernosos, ¿no? Sin embargo, con base en esto pudimos entonces ahora proponer qué sustancias le va a dar más compatibilidad, porque había grandes faltantes y había que unir grandes huesos, y los adhesivos comunes, el resistol 850, que era el más tradicional en los años 70, los acetatos de polivinilo, los momoitales, todos son derivados son polimetilmetacrilatos en emulsión, y acetatos de polivinilo en emulsión acuosa y en soluciones o solventes. Cada uno, por ejemplo, para la unión de fragmentos se requiere en cierto momento una unión más fuerte, pero para los casos de gran peso, ningún adhesivo tiene la consistencia más que las epóxicas, y una epóxica no nos atrevimos a utilizarla porque es totalmente irreversible. Y lo que decidimos fue, para las uniones pequeñas de poco peso, utilizar el Movital B60H, que es todos los adhesivos sintéticos, digamos, que están contraindicados en términos de durabilidad, pero es lo que hay. No le podemos meter una carga eléctrica, una soldadura X, porque es lo que hay, y que son dañinos a largo plazo, también ha quedado demostrado. Entonces los utilizamos nada más para la unión de juntas menores. En cambio, para la unión de fémures, de pelvis, de tibias, huesos grandes,
decidimos utilizar un material cuyo proceso es como una reacción exotérmica, pero que va a dar, se llaman amarrados, ¿no? Lo que hace, o fraguado, lo que hace el cemento, lo que hace. Y utilizamos el yeso piedra como un proceso experimental con base en la experiencia de otros lugares. Cuando llegamos a esa conclusión, decidimos estudiar entonces el yeso piedra, que tenía adquiría una dureza y una consistencia similar al hueso, pero además tenía una virtud o una propiedad que es reversible. Entonces, en esa reversibilidad, pues sabemos que ya el agua por sí al hueso no lo daña, y en cambio con la humedad podemos retirar cualquier intervención con este recurso, con este material. Y entonces lo investigamos al famoso yeso piedra, y tiene una estructura similar, digamos, a la de el hueso fosilizado, desde luego. Esta es una muestra con el vista al microscopio, y a 50 nanómetros tiene esta parte. Esta es la estructura del yeso piedra, visto a un acercamiento, en donde pues son conglomerados cuya adherencia entre sí es producto del fraguado. Y llevamos a laboratorio y encontramos que el hueso en sí, su gran contenido es calcio, ¿no? Y potasio, magnesio, digamos que son los que más salieron en la gráfica, son los más representativos. Y el yeso piedra, no traigo esta gráfica, pero en este pico, en el pico más alto, aparece el sulfato de calcio. Es decir, químicamente hay una compatibilidad ante ellos, y eso nos da mayor posibilidades de amar. El otro estudio que le hicimos fue un análisis elemental, de tal manera que al utilizar estos fuentes de excitación, el plutonio, el fierro, encontramos estos contenidos de calcio, fierro, potasio, potasio, zinc, cobre, manganeso, galios, silicio, níquel, titanio, ¿qué es este bario? Argón, cloro, plomo y ¿qué es este? La AS, arsénico parece ser, ¿no? Bueno, ¿para qué nos sirven estos? Bueno, para saber el nivel de contaminación que tiene y el proceso de fosilización. Y entonces la conclusión de esto es que por ejemplo, el manganeso, el cobre, el níquel, el silicio presentes en los restos óseos provienen del suelo, ya no son propiamente de él. Y corroboramos la hipótesis de que había sido altamente contaminado por la dureza y el color que presentaba. Y lo mismo en otra muestra este es de pelvis, ¿no? Miren ustedes, la muestra de referencia nos habla de que tiene 14, 8, 5, 15, ¿no? Y ya el resto óseo presenta 15, 4, 83, 35, que supone que hubo pues una migración de minerales del suelo hacia el hueso. Esto es lógico, pero nos permite entonces, para fines de estudio, saber cómo se va a comportar nuestro hueso a futuro. Más datos, con otra fuente de excitación, encontramos circonio, estroncio en estas cantidades. Estas sustancias
nos dice que son más comunes en herbívoros. Corrobora la información de que eran herbívoros estos animales y encontramos en consecuencia el mineral. Finalmente, decía al principio que el otro equipo que siguió con otra administración de este centro fue el armado, y entonces nos permitieron soñar que sí era posible. Y aquí los compañeros de este centro de trabajo, Braulio, bueno, todos, no quiero omitir a ninguno, todos los compañeros que participaron, hicieron incluso la reproducción de faltantes de la cabeza. Esto que ven más liso ya es una reintegración del faltante. Lo mismo los colmillos, por su propio peso, ya no, los restos no se pudieron montar porque requerían de una estructura muy pesada. Entonces se hicieron una reproducción de esos. Y es una muestra de cómo los miles de pedazos al final se fueron integrando, y en aquellos huecos pues se tuvo que resanar con esta pasta de yeso piedra. Hay que reconocer que las personas que siguieron el trabajo de montaje le dieron ahora sí que el detalle en la limpieza para que quedara ya completo. Debo asumir que por cuestiones de trabajo nosotros nos tuvimos que mover este primer equipo, que tratamos el trabajo, hicimos el trabajo de la unión de todos estos fragmentos, y que hoy tenemos que aplaudir que este mamut ya es conocido en todo el país porque anda de itinerante. Hay una preocupación que aquí haríamos el llamado a las autoridades del instituto para que tomen en cuenta que la exposición a estos cambios de temperatura y clima va a tener una afectación proporcional a su exposición. Está muy bonito que ande paseando y que lo vaya a ver mucha gente y que se saquen la foto, pero también en ese proceso lo estamos exponiendo al deterioro. Lo más conveniente es que ya a la brevedad se le dé un espacio para que se pueda tener un control de su humedad y temperatura para evitar su proceso de deterioro, que estoy seguro ha iniciado acelerándose por estos cambios. Anda de norte a sur, de oriente a poniente. Así que votos para que nuestro director ya inicie la solicitud de que se reintegre y se instale en su casa. Y pues por mi parte ha sido un placer exponerles esto. Gracias.